Bueno, ahora vamos a aprender una canción nueva, ¿ok? Pero esta canción nueva es muy especial. Abdías nos mencionaba que tenemos una nueva serie. Si quieren pueden ver allá el pendón. ¿Cómo se llama la serie? Creemos, exacto. Y qué importante es creer. Creemos en Cristo, creemos en el Padre, creemos en el Espíritu Santo, ¿es verdad? Qué importante es creer en nuestras vidas. Entonces, quiero que Javi, si tú me ayudas con el coro, un segundito, porfa. Gracias. Sí, ahí. El coro dice: creo en nuestro Dios el Padre, en su Hijo, Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo. La Trinidad es. El centro de nuestra fe es esto. Creo que resucitaste y que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Qué importante, qué crucial, qué fundamental es creer en Cristo. ¿No les parece? Entonces, voy a cantarlo una vez, si quiere, y nos lo vamos a ir aprendiendo el corito. ¿Les parece? Vamos. El coro es: creo en nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, la Trinidad es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Una vez más, ¿les parece? Creo en nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, la Trinidad es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Qué lindo es el coro, porque literalmente encierra el centro de nuestra fe. Entonces, ¿por qué no lo cantamos una última vez, les parece? Afirmando, gritando nuestra verdad, gritando la verdad que invade nuestro corazón, que Jesús murió, resucitó y vamos a resucitar con Él. ¿Les parece? Va. Creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, la Trinidad es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Y Padre eterno, autor de la creación, poderoso, tu Espíritu intervino, el Verbo se encarnó. Cristo, tú salvas. Creo en nuestro Dios el Padre, y el abogado, sufriste en la cruz, me has perdonado. En tinieblas y en gloria y en poder, te levantaste. Creo
Hijo Cristo el Rey, creo en el Espíritu Santo, la Trinidad es, creo que resucitaste, que nos levantarás, creo en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor, por tu amor sacrificial. Gracias, Jesús, porque a través de tu muerte nos diste vida. Con tu sangre nos compraste, Señor. Aún en nuestra humanidad nos amaste, Señor. Gracias por tu gracia que inunda nuestras vidas a diario, Señor. Gracias por abrir paso al Padre. Gracias por romper el muro que había. Gracias por amarnos de la manera en que lo haces, Señor, aún sin merecerlo. Gracias, Jesús, por tu amor infinito e incondicional. Creo en nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, la Trinidad. Creo que resucitaste y nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Pueden tomar asiento. ¿Qué producen en nosotros los pensamientos? Cada vez que nosotros tenemos una idea fijada en nuestra mente, ¿qué produce en nosotros esa idea? Algo en lo que nosotros creemos firmemente. O sea, en últimas produce en nosotros una convicción. Sabemos que las cosas se hacen así. O sea, es determinante, ¿sí? Y esa convicción nos termina llevando a la acción. O sea, los pensamientos producen convicciones y las convicciones, acciones. Nosotros terminamos siendo lo que pensamos, direccionando la vida de acuerdo a lo que nosotros creemos. O sea, este es un momento histórico donde los pensamientos, nuestras creencias están bombardeadas. O sea, hay un bombardeo de ideas por todas partes. Todo el mundo, los medios de comunicación, la publicidad, los amigos, el internet, los libros, todo el mundo está tratando de construir en nosotros en qué creer. O sea, es muy riesgoso lo que nosotros asumimos al enfrentarnos a un mundo que nos ofrece en qué creer permanentemente. Miren que uno ve alrededor y se da cuenta del relativismo de las creencias. Uno mira, este es un momento donde uno no sabe qué es bueno y qué es malo. Ustedes se han puesto a pensar cuando nos enfrentan a temas controversiales que nos hablan, por ejemplo, del aborto. Terminamos comprometidos. O sea, no es fácil asumir esos temas.
Es muy complicado. Entonces, nosotros en qué creemos termina determinando lo que nosotros, la posición que asumimos y qué hacemos en esas posiciones. Nosotros, como decía Abdías, vamos a emprender una nueva serie. ¿Cómo es de importante que nosotros construyamos como pueblo de Dios unas columnas sólidas en torno a lo que creemos? O sea, es clave que nosotros sepamos, identifiquemos, toquemos, nos apropiemos de en qué creemos. Si esas columnas, aquí dice solo la Escritura, si esas columnas están sólidas, están bien colocadas, nosotros simplemente sabemos cuál es el camino a tomar, cuáles son las decisiones que debemos tomar. Hoy en día los consejeros, cada uno de nosotros tiene consejeros. Entonces nos encontramos de pronto con personas que nos hablan al oído. A veces la esposa, a veces un amigo con una vida rara, con una vida... A veces el internet, o sea, a veces todo lo buscamos. Google lo sabe todo. Y vamos al internet y ahí buscamos absolutamente todo, ¿sí? A veces cuando tenemos problemas de salud y confiamos en un médico, porque normalmente el médico ha dado buenos resultados con sus diagnósticos y con los medicamentos que me da, entonces voy al médico y creo en el médico, ¿sí? Y voy por eso allá. O cuando tengo algún problema jurídico, entonces busco a algún abogado, algún jurista que maneje bien las normas, que maneje bien la jurisprudencia, que me oriente de manera adecuada, porque creo en ese abogado. O sea, esta serie que emprendemos hoy es una serie que definitivamente debe producir en nosotros una estructura sólida para que cuando salgamos al mundo podamos defendernos, podamos tener herramientas, ¿sí? Miren que esta circunstancia, les voy a leer una porción, no es el texto que específicamente que vamos a trabajar, pero está en el contexto del que vamos a trabajar, y es la razón de por qué se escribió esta porción. Entonces, permítanme, les voy a leer una pequeña porción. Es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado, no amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles, odiarán lo que es bueno, traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedecer a Dios. Hablando de la Escritura. Otro pedacito de la misma carta. Llega el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras los mitos. ¿En qué piensan cuando yo les leo esas dos porciones? ¿Qué llega a sus mentes? Es una radiografía, dicen acá. Es una radiografía de lo que estamos viviendo hoy. Increíble, ¿no? Increíble, pero es exactamente lo que estamos viviendo hoy. Es definitivamente esa búsqueda por encontrar verdad. No es fácil. Y todos van y miran dónde les dicen lo que quieren escuchar. Y la maldad por todas partes está. Pero no sabemos si la maldad es maldad, porque eso es relativo. O sea, yo debo expresar mis propias intenciones, mis deseos. Debo llevarlos a materializarse. Entonces yo ya no sé qué es bueno y qué es malo. Este contexto
es un contexto muy interesante, porque es más o menos lo que nosotros vivimos hoy, y hoy la respuesta que Pablo tiene para Timoteo, con un entorno muy parecido al nuestro, es: Timoteo, agárrate fuertemente de la Escritura. O sea, no te sueltes de la Escritura. No te dejes mover de ahí. Agárrate. Tente fuerte. Esa es la columna que te va a sostener. ¿Listos? Entonces, hoy vamos a aprender. Hoy vamos a estar aprendiendo dónde radica nuestros credos. Nosotros creemos en la palabra de Dios, en el poder de la palabra de Dios. Hoy vamos a mirar por qué creemos en el poder de la palabra de Dios. ¿Les llama la atención? ¿Les interesa? Vamos a anclarnos, vamos a coger esa columna, la vamos a abrazar y no la vamos a soltar nunca más en la vida. Vamos a leer la porción que nos corresponde. Vamos a trabajar Segunda de Timoteo. ¿Todos tenemos Biblia? ¿Alguien no trajo? Si no trajo, con gusto. Alguien que me preste una, de pronto, que yo no traje. Una grande. Alguien... todos ubicados en Segunda de Timoteo, capítulo 3. Muchas gracias. Capítulo 3. Yo creo que no me aguantó. Capítulo 3, versículos 15 en adelante. Los tenemos, ¿verdad? Desde la niñez se te han enseñado las sagradas escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por el confiar en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda obra buena. Vamos a orar. Señor, queremos darte infinitas gracias por el milagro que tú has hecho al permitirnos conocerte, al permitirnos conocer la verdad de la Escritura. Hoy clamamos como tu pueblo, clamamos porque tú tomes el control de nuestras emociones, nuestros pensamientos, porque tú nos hables, Señor, que tú nos hables a lo más íntimo de nuestro ser, que nuestro corazón se llene de fuego, de ese fuego que identifica la voz de Dios, Señor. Señor, yo te pido por mí, ten misericordia, úsame, a pesar de mis debilidades, Señor, a pesar de mi incapacidad. Yo ruego porque me uses para hablar de ti, Señor, para que todos nosotros podamos escuchar tu voz y ser restaurados por ti, y ser encaminados por ti, y ser llevados al lugar que tú tienes para nosotros, Señor. Gracias por el privilegio que tenemos nosotros como iglesia de llegar a buscar tu palabra, tu voz, Señor. Gracias por ese privilegio. Que ninguno de nosotros pueda salir como entró. Que tu palabra, Señor, transforme de manera esencial nuestro ser. Señor, que acabe con lo que está mal y que restaure, reforme, nos haga nuevos para ti, para tu honra y para tu gloria. Tú conoces nuestros corazones, tú conoces nuestras necesidades. Por eso nos postramos para que tú, Señor, de manera personal, de manera individual, Señor, obres un milagro en nuestras vidas. En el poderoso nombre que es sobre todos los nombres, Cristo Jesús. Amén.
Recordemos un poco el contexto de la carta de Pablo a Timoteo. Vamos a estar tocando textos aislados, no vamos a hacer lo que normalmente hacemos. Cada predicación tendrá un texto, vamos a hacer predicaciones expositivas de esos textos, pero no vamos a seguir la línea de un libro o de una carta. Vamos a coger textos aislados para predicar temas específicos. Entonces, el tema que hoy nos ocupa es el poder de la palabra de Dios, ¿sí? Creemos en el poder de la palabra de Dios. ¿Qué experiencia tenía Timoteo? ¿Qué estaba viviendo Timoteo? ¿Quién era Timoteo? ¿Sí? Entonces, recordemos un poco, Timoteo era un hombre joven, el pastor de la iglesia de Éfeso, y esta carta Pablo se le escribe como el testamento. Era la despedida de Pablo a Timoteo. Nace del corazón de un papá para un hijo espiritual. Le está dando las herramientas que Pablo considera imprescindibles. Pablo le está diciendo en esta carta, mire, Timoteo, esto que le estoy diciendo es todo lo que usted necesita para la vida. O sea, es tan importante, escúcheme, o sea, es la intensidad, tanto emocional como escrita, que tiene esta carta, es muy grande, está repleta de pasión, de entrañas, de corazón. Es el legado de Pablo a Timoteo, es una despedida. O sea, esa fue la última carta de Pablo. Está repleta de emociones, está repleta de sabiduría, está repleta de buenos consejos. Y en un entorno muy complicado. Recordemos un poco la iglesia de Éfeso, una iglesia complicadísima, contaminada por falsas doctrinas. Empezaron a llegar falsas doctrinas a la iglesia, legalismos, empezó a llegar cualquier cantidad de problemas entre los mismos fieles de la iglesia, entre los mismos creyentes. Había falta de respeto a la autoridad de Timoteo. No era nada fácil para Timoteo. Y en ese entorno, Pablo le dice, todo lo que tú necesitas, Timoteo, es suficiente. Lo que te voy a decir, lo que necesitas es la Escritura, la palabra de Dios. Y le da argumentos. Le dice, mire, ¿por qué puede tener plena confianza en la palabra de Dios? La primera herramienta que le da, que le dice, nos miramos en el versículo 15, nos dice, toda escritura es inspirada por Dios. Es el primer argumento. Toda escritura, hablando de la palabra de Dios, toda, porque ese es el contexto de la carta, la palabra de Dios. Toda escritura es inspirada por Dios. Esta palabra inspirada es una palabra muy especial, es una palabra única, es acuñada por Pablo. Es una palabra que no está en ningún otro lugar de la Escritura. Y la construyó con dos pequeñas palabras. Una, aliento de Dios. Una es teo y el otro es aliento. Aliento de Dios. Es una palabra muy fuerte. Está diciendo, la Escritura lleva el aliento de Dios. Dentro de la Escritura está la vida de Dios. Evoca, la trae, más o menos, ¿qué les trae a la mente? Cuando Dios sopla, ¿en quién? Aliento de vida en Adán. Es exactamente la misma construcción. El aliento de Dios está en Adán. El aliento de vida está en Adán. ¿Sí? La palabra es el aliento de Dios. Miren, la Biblia es un libro absolutamente único. Único porque no hay nada que se le parezca. Uno puede mirar cualquier cantidad de anécdotas históricas de la Biblia. Uno podría mirar, por ejemplo,
que la Biblia fue escrita en 1500 años. 1500 años. Que tuvo 40 escritores de 3 continentes diferentes, de 3 lenguas diferentes, que no tiene un editor. Nadie cogió e hizo las correcciones. Pero tuvo una sola inspiración, que es Dios mismo. Eso permite que la Biblia sea totalmente sólida. O sea, podemos confiar en la palabra de Dios porque es absolutamente sólida. Hebreos 4:12 nos dice que en la palabra, nos dice de la siguiente manera, nos dice que en la palabra hay poder y vida. Recordemos Romanos 1:16 nos dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Miren lo que hay en la palabra de Dios. ¿Somos conscientes de lo que hay? O sea, a veces nosotros ni siquiera dimensionamos lo que tenemos. Cuando nosotros tenemos la palabra en las manos, estamos acariciando el poder de Dios. Aquí en su palabra, en la palabra de Dios, no en mis palabras ni en la palabra de Dios hay poder. Hay un poder sobrenatural, hay un poder capaz de dar vida espiritual. A mí me llena de emoción pensar siquiera que cuando nosotros compartimos el mensaje del Evangelio, el mensaje que está en la Escritura, llevamos vida, somos portadores de vida eterna para otros. ¿No los emociona eso? Es como si ahorita cerráramos los ojos y pensáramos, este ejercicio lo hicieron las mujeres y me pareció muy curioso, cerráramos los ojos y pensáramos qué superpoder querríamos nosotros. Yo estoy seguro que ustedes cierran los ojos y algunas mujeres me van a decir acá, o hombres también, yo quisiera estar en la mente de mi esposo. En la mente de mis... Yo quisiera ser la mujer invisible o el hombre invisible y estar en todas partes. Yo quisiera, miren, nosotros, todos los que hemos creído realmente en el Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, nosotros tenemos el poder, el superpoder de la Escritura. Lo tenemos a la mano, está a nuestra disposición. O sea, lo que tenemos es tan grande porque es el poder de Dios que podemos nosotros usar permanentemente. Ese es el primer argumento que Pablo le transmite a Timoteo. Le dice, miren, usted lo que tiene en sus manos, no se suelte de ahí. En medio de ese contexto caótico, relativo, donde no se puede confiar en nada, donde no podemos definitivamente anclar nuestra conciencia, nuestro futuro en algo, usted tiene la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es revelada, es inspirada por Dios, está repleta de poder y de vida. ¿Les entusiasma lo que tenemos como pueblo de Dios? Dios mío, tenemos muchísimo. Y ese poder, creemos en el poder de la Escritura también porque es útil, dice Pablo. Vamos para el segundo. ¿Y es útil para qué? Para enseñar lo que es verdad. Miren que normalmente no hay verdades, ¿verdad? Yo creo que es exactamente lo mismo que vivían Timoteo en Éfeso. No hay verdades absolutas. O sea, todo es susceptible de cambiar, todo es susceptible de mejorar. Vivimos en un mundo donde todo termina siendo relativo. O sea, ustedes han visto los estudios científicos sobre cualquier medicamento, sobre lo que hoy es, mañana no será. Eso lo hemos visto todos los días, ¿sí?
Hay teorías psicológicas, entonces le dicen a uno, yo recuerdo que hace algún tiempo se hablaba de darle libertad a los niños, perfecta libertad, para que tuvieran un desarrollo de la personalidad más seguro. Hoy en día la teoría dice, mire, hay que colocarles límites. Si no se les colocan límites, se van a perder los niños. Los límites son los que les dan seguridad. Miren cómo las teorías terminan cambiando. Y todo lo que hagamos puede ser sí o puede ser no. Y hay temas que son controversiales, que nos confrontan. Aquí nos dice, miren, nos dice la Escritura nos enseña lo que es verdad, ¿sí? Y la Escritura abarca todos los temas que nosotros podríamos llegar a requerir en esta vida. Todos, absolutamente todos, desde las cosas más cotidianas, más sencillas, entre comillas, como educar a los niños, o sea, qué instrucción darles, qué decirles. Recordemos cómo ser buen papá, recordemos la serie que traíamos, cómo ser buena esposa, cómo ser buen esposo, cómo ser buen trabajador, cómo ser buen jefe. Esos son temas que utilizamos permanentemente. La Escritura nos dice, ¿se han dado cuenta de eso? La Escritura es supremamente práctica, pero también nos revela cosas que son misterios. Nos revela, por ejemplo, cómo es Dios. ¿Cuál es el origen de la tierra? ¿Cómo ocurrieron las cosas? ¿Cómo han ocurrido? ¿Qué es el pecado? O sea, nos revela cosas que son temas que los filósofos han venido tratando de resolver por siglos. La Escritura es determinante, nos da la verdad, no da pie a alternativas, es única. La verdad nos enseña la verdad. La Escritura nos enseña la verdad. O sea, nuestro intelecto recibe la verdad, ¿cierto? Listo. Nos dice que también la Escritura es útil para hacernos ver lo que está mal. En algunas versiones dice, nos reargulle. O sea, nos muestra lo que está mal. Es como si nosotros fuéramos, dice Santiago, a un espejo. Y el espejo nos muestra nuestros defectos. Nosotros nos levantamos y de pronto tenemos ojeras, un barrito, amanezco con el pelo desordenado. Eso no ocurre conmigo, pero sí ocurre, ¿verdad? O sea, hay cosas que nos muestra el espejo. La Biblia nos muestra qué está mal en nosotros. Es supremamente clara, práctica. Nos dice, eso que está usted mirando está mal. Eso que usted está haciendo no le agrada a Dios. Eso que usted va a hacer es correcto, es por ahí el camino. O sea, nos dice claramente lo que está bien y lo que está mal. O sea, nos muestra como en un espejo lo que está mal en nosotros. Pero también nos dice que la Escritura es útil para corregirnos cuando estamos equivocados. Aquí es la idea que transmite, miren que parecieran sinónimos todos. La idea que transmite aquí en el original es como volvernos al camino. O sea, es como una restauración. La palabra de Dios restaura nuestras vidas. O sea, ya pasó del intelecto al hacer. Restaura, la misma palabra restaura nuestras vidas. Restaura, si hay un área que está yéndose por el camino equivocado, restaura nos vuelve al camino, nos lleva al camino. Y como si esto fuera poco, en cuarto lugar, nos dice, nos enseña a hacer lo correcto. Miren, es como la idea que transmite, en este caso es como el profesor o el papá que discipula al hijo, que lo acompaña. Pero aquí,
acompañar es un acompañar permanente. La palabra de Dios nos acompaña permanentemente para que vayamos por el camino correcto. O sea, es una compañía permanente. Si nosotros no nos soltamos, si andamos cogidos a la Escritura, pegados, ella va a estar guiando nuestras vidas por el camino correcto. Hay una nueva, un nuevo trabajo de consejería bíblica que ancla su teoría y sus principios de trabajo en estos cuatro trabajos. Los dos primeros, como ustedes los ven, son trabajos intelectuales, son trabajos de aprender, y los otros dos son trabajos de hacer. Entonces miren cómo lo manejan como que la palabra es esencial porque nos enseña qué es lo correcto, nos enseña la verdad, nos guía por el camino de la verdad, nos enseña, pero es intelectual. Miren que se puede quedar acá. Luego también nos dice, mire, nos muestra lo que está mal. Es un espejo que le va a mostrar a usted que está mal. Hay que corregir esto está mal. Pero todo está acá. Nos podríamos quedar ahí, en el conocimiento. O sea, muchos venimos acá el domingo, recibimos la verdad de la Escritura y decimos, esto suena muy bien. Esto, mire, en esto es lo que yo estoy cayendo. Voy a corregir esto. Pero ahí me quedo, me suelto. Aquí hay dos pasos adicionales. O sea, quédese cogido, siga trabajando con la Escritura, porque la Escritura, la palabra viva de Dios, va a hacer una obra en su vida, va a transformar, va a restaurar, ¿sí? Y no solamente eso, va a estar caminando con usted para que no se siga desviando, ¿sí? Sencillo. O sea, es una vida que con toda seguridad nos va a llevar a nuestro destino. O sea, esa es la propuesta de Dios para nosotros. O sea, si nosotros creemos realmente en la Escritura, vivimos lo que dice la Escritura y vamos a llegar a nuestro destino. Nosotros podemos ser simpatizantes y la vemos desde lejos como algo agradable, como algo chévere, pero la palabra no va a hacer nada en nuestras vidas. La invitación es: la palabra puede hacer un milagro en cada uno de nosotros. Si nosotros hemos nacido de nuevo, si nosotros hemos entregado nuestras vidas al Señor, la palabra puede hacer una transformación esencial en cada uno de nosotros. Esencial es que no solamente nos dio la vida espiritual, sino que nos transforma para hacernos santos, para hacernos cada vez más parecidos al Señor Jesucristo. Van dos puntos. El primero, ¿cuál fue? Que se me olvidó. ¿Cuál fue el primero? Uy, qué desorden. Inspirada, muy bien. La palabra, creemos en la Escritura porque es inspirada por Dios, ¿sí? Y recordemos que da vida y es poderosa. Es poderosa, más poderosa que cualquier otra cosa. Segundo, creemos en la Escritura porque, ¿y es útil para qué? Para enseñarnos, para rearguirnos o corregirnos cuando estamos andando mal. Tercero, para instruirnos en toda buena obra. Y cuarto, para enseñarnos a hacer lo correcto. Y hay un tercer punto. Creemos en la Escritura porque, ustedes lo tienen en sus bosquejos, porque ¿qué? Nos prepara y capacita para toda buena obra. Cuando uno lee el texto y mira la preocupación de Pablo y se pasa al siguiente capítulo, al capítulo 4, se encuentra con cuál es la buena obra, y el contexto nos revela cuál es la buena obra. O sea, miren que nosotros, lo que Pablo quería con Timoteo era enseñarle a vivir de una manera diferente. O sea, la preocupación de Pablo era que la vida de Timoteo fuera suficiente testimonio, y que si no había suficiente testimonio para que otros creyeran, entonces utilizara las palabras, ¿sí? Pero nuestra vida es un testimonio, nuestro amor por otros, o sea, todo lo que hemos visto, ese poder restaurador de la Escritura en nosotros, que nos enseña, que nos corrige,
que nos reargulle, que nos... todo ese trabajo que hace la Escritura en nosotros es para que hagamos buenas obras. O sea, que nos vean y que las personas digan, este hombre es un poco diferente, es diferente a las personas que yo conozco, ¿sí? Y cuando vean eso, podamos nosotros hablarles del Señor Jesucristo, del poder de salvación por creer en el Señor Jesucristo. Creo que ese es el gran misterio, lo que el Señor quiere que nosotros hagamos y vivamos. Y ese era el propósito que tenía Pablo con Timoteo. O sea, que nuestras obras testifiquen de nuestra fe. Y en el capítulo 4, versículo 1, le ratifica de manera fuerte. Ese es el trabajo. Eso es lo que hay que hacer. De manera enfática, es eso lo que hay que hacer. Mientras el mundo, cuando uno mira cómo sintetiza la situación Pablo en el capítulo 3, versículo 5, dice, actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedecer a Dios. Cuando está hablando de la Escritura, está hablando... Mire, más o menos en otras palabras están diciendo, yo creo en Dios, pero yo no creo en la Escritura, o creo en un pedacito de la Escritura. Esas son verdades a medias. La Escritura tiene cosas que son ciertas, pero otras no tanto. Eso de la creación yo no lo puedo creer. Y un Dios que mata un poco de gente, tampoco lo puedo creer. Dios es el pecado es carreta. O sea, ¿cómo puede existir el pecado? El pecado es subjetivo, es relativo. Lo que para usted es pecado en otra cultura de pronto no es pecado. Entonces, esos son los argumentos. Dicen, eso es un libro escrito hace 1500 años. Hace 2000 años, ¿a quién se le ocurre siquiera que eso sea cierto? Entonces, miren cómo todos esos argumentos terminan identificando lo que Pablo le preocupa. O sea, se las darán de religiosos, pero no creen en el único poder capaz de realmente acercarlos a Dios. Nosotros tenemos en nuestras manos un poder, un sobrepoder, un poder sobrenatural que es la Escritura. La invitación es aprovechémosla. Vamos a leer un versículo para ir terminando. Pues la palabra de Dios es viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. No hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos, y es Él a quien rendimos cuentas. O sea, miren hasta dónde llega el poder de la palabra de Dios. Llega a lo más íntimo de nuestro ser, llega a tocar, a mostrar nuestros pensamientos más íntimos, llega a mostrar nuestro corazón. O sea, nosotros tenemos hoy una responsabilidad diferente. Nosotros hoy salimos de acá, pero nuestra responsabilidad es: creemos fielmente en la Escritura. La palabra de Dios es la guía que nos va a permitir llegar a nuestro destino. Esa es la invitación. Vamos a mirar la palabra de Dios como lo que es. O sea, es el arma poderosa del creyente. Es definitivamente la voz de Dios que nos muestra la verdad, que nos corrige, que nos anima, que nos habla, que nos restaura, que nos transforma, nos santifica. ¿Ustedes creen en ese poder santificador de la palabra? O sea, yo he visto tantos milagros que yo creo que el Señor puede hacer ese milagro que usted está esperando en su vida. Si usted está hoy luchando contra algo, contra alguna adicción, contra alguna dependencia, contra alguna debilidad, miren, yo les digo, he visto obrar la palabra de Dios en las personas.
O sea, vamos a entregar esa situación y vamos a confiar en ese poder de la palabra de Dios en nuestras vidas. Vamos a orar. Señor, queremos reconocer nuestra fragilidad, nuestras debilidades, Señor. Pero también queremos reconocer que tú eres soberano, que tú eres poderoso y que tu palabra lo transforma todo. Señor, con tu palabra tú hiciste la tierra, creaste al hombre, creaste a todos los seres vivos. Con la palabra, Señor, tú también, con tu palabra, tú nos haces diferentes, nos das vida espiritual. Tú transformas nuestras debilidades en fortalezas. Tú nos muestras el camino que nos permite llegar al destino. Señor, recordamos, Señor, a Colosenses 1:9. Hazme, Señor, conocer plenamente tu voluntad en toda sabiduría y conocimiento espiritual. La única manera es conociéndote a ti, Señor, deleitándonos en tu palabra. Que, Señor, nuestros corazones, nuestras vidas estén siempre dispuestas para conocerte cada minuto más. Que podamos, Señor, construir un vínculo de intimidad contigo que nos permita ser diferentes, ser restaurados y andar por el camino adecuado, Señor. Señor, nosotros creemos en tu palabra. Y, Señor, ayúdanos a vivir fortalecidos por ella. Yo quiero, Señor, en este momento entregarte esas debilidades que los que estamos acá tenemos, Señor, y que queremos entregarte confiados en que tu obrar en nuestras vidas es milagroso y que nuestro compromiso para que eso ocurra es nuestra constancia y nuestra certeza de que en tu palabra está el rescate, está ese camino que nos lleva a la santificación, para que nuestras vidas produzcan buenas obras, buenos frutos, para que otros crean, Señor. Ese es el propósito. Queremos bendecirte, Señor. Queremos alabarte en esta mañana por la verdad de la Escritura. Y en esa misma actitud de oración, si hoy usted siente que el Señor le habla por primera vez, me encantaría identificarlo desde acá y orar por usted. Me gustaría que levantara la mano y me diera el privilegio de orar por usted. Levante su mano si usted por primera vez siente que el Señor le está hablando, lo está invitando a tener una relación de vida eterna con Él. A veces necesitamos valor para levantar la mano, pero esa es una decisión que transforma todo en nosotros. Es la decisión que permite que tengamos vida espiritual, porque entregamos en medio de nuestras debilidades, entregamos nuestra vida al Señor y le decimos: yo solo no puedo. Señor, tómame y haz tu obra en mí. El Señor te bendiga. El Señor te bendiga. El Señor te bendiga. Los que hoy de pronto levantaron su mano, quisiera yo orar por ustedes aquí. Levántese ahí, corra al su vecino y viene y déjeme orar por usted. Venga aquí conmigo y oramos un minuto. Si quieres, ven y oramos un minuto. ¿Cómo es tu nombre? Rosalba y Jorge. Señor, hoy queremos dar gracias por la vida de doña Rosalba y de Jorge, Señor. Queremos entregártelos. Te damos gracias porque sabemos que tú estás obrando en sus vidas, que tú estás haciendo un milagro de vida eterna en ellos. Señor, nuestras debilidades se convierten en fortaleza cuando tú entras a nuestras vidas
y haces una obra que lo transforma todo, Señor. Queremos ser usados por ti, para ti, Señor. Bendice, Señor, a estas dos almas y úsalos, Señor, que ellos puedan ser testimonio para que otros crean, Señor. Yo clamo a ti por una bendición especial en la vida de ellos, Señor, y que ellos den muchos frutos en Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie y le cantamos al Señor? Tu palabra es como aceite sobre mis heridas. Es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Y a estar perdido como un náufrago en el mar, y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra es como dulce miel para mis labios. Es la perfecta melodía que me deleita cada día. Tu palabra es mi refugio en medio de las pruebas. Es la tristeza en mi alegría, en soledad mi compañía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar, y aún perderlo todo en el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Podría estar perdido como un náufrago en el mar, y aún perderlo todo en el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu
palabra siempre a mí me sostendrá. Oremos. Señor, gracias te damos porque tu palabra nos sostiene y porque también en ella nos dices que te busquemos a ti primeramente y tú nos darás lo demás, Señor. Y te pedimos, Señor, que seas tú haciéndonos personas de fe, sabiendo que eres tú el que provees, el que tú nos das trabajo, alimento, estudio, Señor, techo. Y Padre, que realmente estos diezmos y estas ofrendas sean dadas generosamente, sabiendo que es lo que tú, Señor, nos has provisto y te agradecemos por eso, Señor. Danos corazones generosos, Señor, porque a veces dudamos, Señor, de esa fidelidad tuya para con nosotros. Gracias te damos, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Servido en vasos de barro avanza. Hay una voz que se oye cantar, cruzando las montañas y el mar. Para ti la gloria, para ti la honra, toda la alabanza por tu sacrificio. Que vengan los pueblos de toda la tierra y exaltemos juntos el nombre de Cristo. Ya viene el día, ya está llegando, cielo y tierra nuevo se están acercando. De toda raza, lengua y nación, en esa cruz encontramos perdón. Juntamos las manos y el corazón y te adoramos, Señor. Por tu sacrificio, que vengan los pueblos de toda la tierra y exaltemos juntos el nombre de Cristo. Para ti la gloria, para ti la honra, toda la alabanza por tu sacrificio. Que vengan los pueblos de toda la tierra y exaltemos juntos el nombre de Cristo. Les invito para que se sienten por un momento. Vamos a tener el video con nuestros anuncios. Gracias, Luz, por las luces. Este sábado tenemos un super plan de Cineforo solo para hombres. Estaremos compartiendo un buen tiempo alrededor de la película El valor de una promesa. Para más información, por favor, comunícate con Gustavo Zabaleta o Abdías Velázquez. El viernes 20